8 de la mañana, 39 minutos. Más sobre Zulma Guzmán, la presunta asesina de las frambuesas, la presunta Raspberry Killer, como la llaman en la prensa inglesa. Doña Darcy Quinn. Sí, don Juan, mire, la Fiscalía tiene sobre la mesa una propuesta para enviar a una comisión de fiscales al Reino Unido para hacer la trazabilidad, una línea de tiempo de los últimos días de Zulma Guzmán Castro antes de lanzarse al Támesis, al río Támesis, y lo que buscan es determinar si la enfermedad mental por la que está recluida en un centro médico en Londres es preexistente o si fue repentina ante el anuncio de la circular roja en su contra. Y también busca establecer cuáles fueron los contactos que tuvo en ese país antes de que fuera internada en el centro médico. Es un poco también para ir avanzando. Es inevitable, la señora Zulma va a terminar extraditada a Colombia, pero los fiscales pueden empezar a avanzar en las investigaciones, en el real estado de salud mental de ella, en todo este tipo de pesquisas y en si lo que está sucediendo allá es algo real o simplemente es una manera o una estrategia para ganar tiempo en su proceso legal aquí en Colombia. 8 de la mañana, 41 minutos. Darcy, oigo gente en la oposición y en algunos gremios diciendo el decreto de salario mínimo es demandable. ¿Qué antecedentes hay? Bueno, mire, eso la gente lo está pensando, si se puede, no se puede demandar un decreto del salario mínimo. Pues le cuento que el Consejo de Estado anuló el decreto que fijó el salario mínimo en 2016, el decreto 2552 de 2015. Declaró la nulidad que había fijado ese salario mínimo para el 2016 y la razón principal fue un vicio de motivación. El gobierno no justificó de manera suficiente los criterios constitucionales y legales exigidos para el salario mínimo, es decir, productividad, inflación, contribución de los salarios al ingreso nacional. ¿Qué efectos tuvo esta nulidad? A ver, ¿qué efectos prácticos? No hubo efectos retroactivos. Esto fue lo que se demandó y se falló en marzo por el Consejo de Estado, es decir, enero, febrero, no tuvo ningún efecto retroactivo. El Consejo de Estado aplicó el principio de seguridad jurídica, por lo que no se ordenaron reliquidaciones salariales. Los pagos hechos en 2017 se mantuvieron válidos. El fallo dejó claro que la anulación no afectaba las situaciones jurídicas consolidadas, pero hay una importancia en este antecedente y es que aunque el gobierno tiene la competencia, déjeme le termino esto porque mire, esto es muy importante, doctor Quijano, porque en ese momento que dijo el Consejo de Estado, sí, el gobierno tiene la competencia para fijar el salario mínimo por decreto cuando fracasa la concertación, como ocurrió en este hecho, pero tiene que motivarlo de forma técnica, verificable y explícita o el decreto puede ser anulado. Ese es el camino que muchos están pensando porque ¿lo está justificando el gobierno claramente un aumento del 23%? Es un antecedente súper interesante el que plantea Darcy y abre una polémica que jurídicamente va a ser muy fuerte. En ese caso había un ingrediente adicional que fue determinante también y es que Juan Manuel Santos decretó un aumento de salario mínimo inferior a la inflación. Entonces la Corte le dice, es que usted no presentó bien los criterios, usted no hizo bien la motivación, pero porque estaba asociado con que había subido menos de inflación. Entonces, la razón por la cual se empezó a revisar es porque muchas centrales obreras y muchas personas dijeron, oiga, por lo menos inflación para que conserve la capacidad adquisitiva del salario. Y el gobierno se había equivocado, ciertamente. Y el gobierno de Juan Manuel Santos cometió una equivocación garrafal, pretendiendo subirles a los trabajadores menos que inflación. Eso sí era un raponazo al bolsillo de los trabajadores. Lo que es distinto en este caso es que este incremento es la inflación multiplicada por 4. Sí. En este caso, la inflación se multiplicó por 4. Entonces hay que ver en la jurisprudencia si lo más importante era que no se hubiera respetado el incremento de inflación o si en la motivación no era adecuada porque llegaba a una cifra menor. Pero es súper interesante el antecedente, Darcy.
Sí, porque es que lo que pasa, ahí digamos lo importante es que le dicen, el gobierno tiene que justificarlo. Tiene que justificar por qué sube más o menos. En ese caso, como usted lo dice, fue por debajo, entonces no lo tenía como justificar, y en este caso pues es muy por encima. No sé, ahí veremos las demandas que se presenten, pero digamos, ese es el camino y es ante el Consejo de Estado. Así ¿Iba a es. decir algo, doctor Quijano? Así es, No, el Consejo no. de Estado tiene que conocer de esto, tema jurídico, y donde hay dos abogados, siempre hay tres opiniones. Y hay otro abogado. Sabe, Darcy, que lo que sucede es que lo que amparan las altas cortes es que nadie tenga un ingreso por debajo del costo de vida. Es así de simple. Y este incremento es muy por encima del costo de vida. El costo de vida de este año, que en unos 4 días vamos a saber cuánto fue, el costo de vida va a estar alrededor de 5%, o 4,8 o 5,1, va a estar alrededor del 5%. Y un incremento del 23% se ampara en el tema del ingreso mínimo vital, que es el artículo 53 de la Constitución, que tiene sentido. El gran problema no es las personas que van a ver un fuerte incremento en sus ingresos, que es más o menos el 60% de la población económicamente activa, que son 23 millones de colombianos. El gran problema, don Juan, son los que van a quedar en medio del sánduche, que son los del salario mínimo integral. Una persona que es un alto ejecutivo de una empresa que había pactado poco más del salario mínimo integral, digamos unos 19, 20 millones de pesos, mucho funcionario público, muchas personas que tienen esta figura salarial, pues con un incremento del 23% van a quedar por debajo del salario mínimo integral. ¿Qué quiere decir eso? Que se tienen que acercar donde sus empleadores y les deben decir, oiga, yo me ganaba 20 porque tenía un arreglo de poco más del salario mínimo integral. Ahora estoy poco menos del salario mínimo integral. ¿Sobre qué monto usted me va a hacer el incremento del mínimo del salario mínimo integral? Porque lo que antes era un poquito más del mínimo, ahora se va a volver el mínimo. Doña Darcy, ¿cuál es el audio más escuchado en estas últimas horas? Adivinen, yo estoy seguro que ustedes ya lo oyeron, pero por si no, se los recuerdo, es de el expresidente fallecido ya, Hugo Chávez, hablando y subiendo el salario mínimo al 30, un poquito más. Ahora bien, el salario mínimo a partir del 1 de mayo decreto su incremento en un 30%. 30%. Firmo el decreto. Cúmplase, señor vicepresidente y ministro. 30%. Firmado. Ayúdame, Sil, por favor. Bueno. Cualquier parecido con la realidad. Pero bueno, ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? Ya sabemos. Aquí vamos en el 23, ya sabemos cómo terminó eso. En la inflación, el desempleo, millones de venezolanos vagando por el mundo como errantes, como personas sin patria, tratando de buscar un lugar en el mundo. Bueno, ya sabemos cómo terminó eso. Cuando la gente se preocupa por el dato y no por el origen del dato. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que tenemos empleados en este momento pueden estar bailando felizmente porque van a contar con un ingreso mucho más de la expectativa que tenían, es decir, 2 millones de pesos cuando se le mete el subsidio de conectividad o de transporte, 2 millones de pesos. Lo que deberían de preocuparse realmente es de dónde yo voy a sacar esa plata. Porque así es simple, entonces todo el mundo feliz. La cadena es porque todo el mundo empieza a ahorrar, don Juan, entonces uno empieza a ir menos a la peluquería y a hacerse menos las uñas. Si hoy tiene 3 empleados, ya va a tener 2. No, yo digo hay unos gastos como los podría definir el presidente Petro, hay unos gastos burgueses, pero es que no son gastos burgueses, son cosas que yo tengo que emplear porque no las puedo hacer.
Entonces, es decir, yo no puedo estar todo el día, porque pues además don Juan no me da permiso, lavando ropa, haciéndole aseo a la casa, arreglando a los niños, es decir, y mi esposa tampoco va a poder hacer eso. Hay que tener una persona, pero esa persona que se contrata por 2 millones tiene que tener también la preocupación de dónde vamos a sacar ese incremento nosotros, claro, que está por encima de los ingresos que teníamos previsto. Realmente es toda una paradoja que la gente tiene que ser consciente lo duro que es pagar nómina. Obviamente se va a pagar una nómina justa, un salario mínimo justo, independientemente del concepto que se tenga de justicia, pero es de dónde vamos a sacar ese dinero. 8 de la mañana, 50 minutos, los secretos de Darcy Quinn. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.